y 99 en Ciudad 98.9 FM. Y mucha atención, CENEL dice que inconvenientes en hidroeléctrica sopladora causaron el corte de luz en ciudades del Ecuador. Y es que en distintas ciudades del país, usuarios reportaron cortes de luz pasadas las 9 de la noche de este día, miércoles 11 de noviembre. Los sectores afectados, por ejemplo, se habla que fue una parte de Santo Domingo, en Baños de Agua Santa, Esmeraldas, Atacames, en Puerto Viejo, en Manabí y acá también en la provincia del Guayas. Miren ustedes, en su cuenta de Twitter, la Corporación Nacional de Electricidad, CNLP, informó a las 10:37 de la noche que 2 unidades de generación de la central hidroeléctrica sopladora presentaron inconvenientes en su operación, por lo que se interrumpió la entrega de energía a varias empresas distribuidoras a escala nacional. Y con esto, el tema de la energía eléctrica y las planillas, bueno, ya vamos a conversar con Héctor Yepes, que ya está con nosotros. La verdad sea dicha de que en las últimas semanas se han habido cortes seguidos. No, o sea, hace mucho tiempo no los veíamos, no los teníamos, pero últimamente hay cortes de energía. No sabemos si son por trabajos que se estén realizando, pero el de ayer fue pero muy, muy sentido, porque no fue solamente por una parte, por decir, no solamente fue en el norte de la ciudad o en el sur de la ciudad, fue en todo el país, en distintas partes del Ecuador. Y bueno, la empresa tendrá que dar sus explicaciones correspondientes a los usuarios y, por supuesto, al país entero. 7 de la mañana con 42 minutos. Héctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el diálogo a través de I99. Vamos a ver qué ha pasado con esos reclamos de las planillas, con esos cobros excesivos. ¿Qué tal, Wendy? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos sintonizan, a todos en el panel también. Henry, Jorge, un saludo en este día. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Héctor. Vamos a empezar esta entrevista, por favor, Jorge Escobar. Sí, Héctor, un gusto siempre saludarlo. Bienvenido a Diálogo. Se empiezan a cumplir los plazos porque la ley humanitaria estableció términos, unas fechas, a fin de que la gente se pueda beneficiar de estas acciones que impiden el corte debido a la pandemia. Ya pasaron los 2 meses después de que finalizó el estado de excepción y técnicamente desde el 14, hablamos desde este sábado, quien esté impago deberá de someterse de alguna forma a que le corten el servicio. ¿Cree usted que se cumplieron las compensaciones finalmente, al margen de este escenario paralelo, para quienes tuvieron que padecer la sobrefacturación, los cobros excesivos e injustificados durante esa misma pandemia? Porque parecería que el usuario, el abonado, está en un espacio binario, ¿no? En un paralelismo. Por un lado se lo cubre por un tiempo con la ley humanitaria y por otro le clavaban estas sobrefacturaciones y cobros injustificados. 7:44, adelante, Héctor. Yo creo que se ha quedado corto el gobierno en las soluciones que merecen las familias, todas las personas en el Ecuador en esta crisis que atravesamos. Primero porque no es suficiente haber puesto la vara en 2 meses después del estado de excepción, porque como sabemos el estado de excepción terminó, incluso la Corte Constitucional impidió que continúe más tiempo, pero la pandemia sí continúa, la crisis económica continúa, incluso en Europa estamos viendo ya una segunda ola fuerte, un rebrote del coronavirus. Aquí en el Ecuador las autoridades no hablan de rebrote, pero ustedes que son periodistas lo saben de primera mano, los hospitales están copados, no hay, gracias a Dios, la mortalidad que se veía en marzo y abril, donde nos cogió totalmente desprevenido esto, pero continúa la pandemia, hay un riesgo por lo menos alto de un repunte o un rebrote en el Ecuador y por lo tanto deben continuar las ayudas. Debe continuar la ayuda a las familias que no pueden pagar un crédito en el banco o en la cooperativa, que no pueden pagar las planillas de servicios básicos porque encima no hay trabajo. Hemos llegado en este año a un pico de 1 millón de desempleados y se necesita ayuda. Una parte es lo que se aprobó en la ley humanitaria, que
yo tenía mis reparos, pero al final era mejor aprobar eso que no aprobar ninguna ayuda que como algunos pretendían, creo yo, de manera equivocada. Pero se puede hacer mucho más. ¿Qué ha pasado en las planillas de servicios básicos? En lo bueno, que hay que reconocer, se ha refinanciado a 3 años plazo las deudas de servicios básicos. Yo creo que eso es positivo. Pero hay algo que todavía no se corrige y que yo sigo insistiendo. Incluso hace 2 semanas tuvimos una audiencia en la Corte para pedir a la jueza del caso de las planillas de luz que yo presenté con una acción constitucional que mantenga la orden judicial hasta que se solucionen todos los problemas de las familias, porque aquí han dicho desde el gobierno, vamos a hacer una facturación espejo. ¿Qué significa eso? Que si alguien, para poner un ejemplo concreto, consumió $20 en marzo del año pasado, del 2019, y en este año, en marzo, le sale un consumo de $50, es decir, $30 más, el gobierno no cobra los 50, sino que le cobran los 20 del año pasado. Ok, para esa familia sí hay una ayuda y en algunos casos eso se ha dado y qué bueno. Pero ¿qué pasa si el año pasado una familia consumió $20 y este año en esa casa no había nadie? Ejemplo, una casa que realmente se destina para fines comerciales, como ocurre en muchísimos casos, están catalogados como residencial, pero en la práctica es un local donde hay un bazar, donde hay un restaurante, que en marzo y abril estaban prohibidos de atender por el estado de excepción. El consumo es prácticamente cero. ¿Por qué les van a cobrar $20 como el año pasado? ¿Cuál es la solución? Que lean los medidores y se cobre en base a la lectura real de cada medidor, que es lo que yo he venido insistiendo. Logramos en su momento que se paren los cobros sobre presunciones, estimaciones, pero falta corregir lo de marzo y abril. Las autoridades eléctricas han dicho, incluso en la audiencia que tuvimos en la Corte, que están en proceso de hacerlo. Bueno, pero ese proceso tiene que ser mucho más rápido y mucho más ágil, porque mientras tanto se perjudica a las familias que encima no tienen trabajo, mientras enfrentamos una crisis sanitaria sin precedentes en la historia moderna de la humanidad y por supuesto del Ecuador, y necesitamos estas ayudas urgentes para aliviar el bolsillo de las familias. Y bueno, es lo que se espera, ¿no? En medio de esta situación tan compleja, muchos han hecho diferimientos, no solo en el caso de los consumos por planillas del servicio de energía eléctrica, sino también a nivel de préstamos hipotecarios, quirografarios, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Coincidencialmente, hoy también termina, según esa misma ley humanitaria, el plazo para que cualquiera pueda solicitar un diferimiento sin el pago de intereses. A partir de mañana, quien no haga la cancelación de su crédito tendrá ya que pagar consecuentemente el interés. Ahora, hablemos de la coyuntura legislativa. Le preguntábamos antes a César León del PSC si es que el presidente de la Asamblea, César Litardo, quien tiene una agitada agenda hoy día en su provincia, ya ha definido la fecha para proceder al juicio político en el Pleno, luego de que la Comisión de Fiscalización, con la mayoría de sus integrantes, hayan sugerido que se ejecute este procedimiento establecido en la Carta Magna y también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es una acción de control de gobierno. Solamente en líneas generales sabemos que Litardo ayer ha dicho que la próxima semana, al margen del día, ¿hay o no hay los votos asambleístas? ¿Hay o no hay estas 2/3 partes para lo que buscan al interior de la Asamblea sobre la cabeza de María Paula Romo? Y lo pregunto porque hace un mes y medio aproximadamente, esta misma Asamblea se pronunció con 124 votos cuando le pidió al presidente Lenín Moreno que le agradezca por los servicios prestados. Claro, la Asamblea llegaba hasta esa orilla. La cancha del Ejecutivo se definió inmediatamente. ¿Creen ustedes que será posible aquello o será un tema que podría ser materia de una jugada de última hora? Hay un precedente que usted mismo lo acaba de citar. Esa moción la presenté yo en la Asamblea y tuvo un apoyo pues, de más del 90% de los legisladores, prácticamente unánime en la sesión. Pero vamos a ver, mire, yo he aprendido en estos
ya casi 4 años en la Asamblea a no pronosticar votaciones, es como predecir los goles de un partido de fútbol. Vamos a ver, el partido se acaba cuando pita el árbitro, aquí también se acaba cuando se cuenta la votación, así que no me atrevería yo a predecir qué va a pasar. Sí creo que la ministra Romo debe responder, más que por lo de octubre, por el reparto de hospitales. Y hay que aclarar por qué no se lleva a juicio político lo del reparto de hospitales. Y es porque el CAL, el Consejo de la Administración Legislativa, manejado por Alianza País, tiene blindado el tema. Porque se pidió que en el juicio político se trate el tema del reparto de hospitales, que es lo realmente grave. Por favor, tenemos 35,000 fallecidos en esta pandemia en 6 meses. Y aquí la pregunta es si esos hospitales hubieran funcionado con eficiencia, si la salud no hubiera estado repartida, ¿cuántas vidas no se habrían salvado? ¿Cuántos de esos 35,000 fallecidos no estarían hoy con sus seres queridos, en sus hogares, con sus familias? Y además es una pregunta que no solo es importante para hacer justicia con los seres queridos que se nos han ido en esta pandemia, sino para evitar también lo que se puede venir. Doctor Luis Sarracín decía hace poco en Televisión Nacional, con cada feriado se multiplican los contagios. Recién vamos a ver la próxima semana probablemente los efectos de este feriado de noviembre por el ritmo de contagios y el círculo de tiempo que tiene. Luego vienen fiestas de Quito, Navidad, con las reuniones navideñas, cenas navideñas, Nochebuena, fin de año. Por más que las autoridades prohíban, cierren el malecón, las playas, la gente lamentablemente estamos viendo un comportamiento muy irresponsable también, hay que decir. Eso quiere decir que en enero es posible que tengamos una situación fuerte en el Ecuador. La salud que va a enfrentar esa situación es la misma repartida que enfrentó el problema en marzo. Eso es lo que aquí debemos poner el dedo en la llaga y exigir cambios concretos. Porque aquí el ministro de Salud dijo que se investigaban repartos en 22 provincias del país. Por favor, aquí no estamos hablando de si una ministra cae bien, cae mal, si es pana, no es pana. Aquí estamos hablando de la vida de los ecuatorianos, de la salud de las familias y todos los que han estado involucrados en este reparto. No solo la ministra María Paula Romo, también las exministras de Salud, también el señor Granda que manejaba el IES, también los asambleístas que en contubernio con estos ministros y con Carondelet se repartieron la salud por motivos políticos. Todos deben responder, pues, para que aquí haya un cambio de verdad y se proteja la vida y la salud de los ecuatorianos, más aún ahorita que tenemos un grave riesgo de una segunda ola que ya la está viviendo Europa y que ojalá no llegue con la gravedad que hoy vive Europa al Ecuador y América Latina. Eso sería lo grave, que el Ecuador siga entre la muerte, la omisión y la impunidad, más aún cuando la pandemia continúa en ciernes y el escenario es cada vez más impredecible. Hay una intermitencia en esta enfermedad, incluso las mutaciones que desde la ciencia se advierten. Pero bueno, lo que se espera, sin duda, es que el proceso al final se lleve a cabo en función de lo que establece la Carta Magna, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que desde la ciudadanía también quede al menos alguna última fotografía de este Parlamento que tiene cifras en contra en su aceptación, en su credibilidad y que se apresta a una próxima contienda electoral. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. No sé si el licenciado Avelino tenga alguna inquietud. ¿Cómo le va, licenciado? Estás? Adelante. ¿Qué tal, Jorge? Sí, una muy cortita nada más en honor al tiempo. Héctor, un buen día. Gracias por acompañarnos, ¿no? La Asamblea Nacional aprobó el proyecto que permite también la transferencia de bienes a los compradores de inmuebles a la banca cerrada de 1999. ¿Cuánto tiempo ha pasado, mire usted, para poder finiquitar un tema en torno a esto? ¿Cuál es su opinión en torno a un beneficio para el país y también para los que fueron afectados este proyecto? Sin duda es terrible que haya demorado tantos años una respuesta. En este caso, creo que con esta ley se da un paso para hacer justicia por la crisis
bancaria, ayudar a los afectados y poder ir cerrando estos capítulos dolorosos de nuestra historia. Creo que ya en materia legislativa, para cambiar un poco del tema de fiscalización, hoy por hoy la Asamblea debe priorizar, aprobar lo antes posible la ley de extinción de dominio, que es clave para combatir sobre todo el testaferrismo en el Ecuador y monitorear el cumplimiento de la ley contra las drogas que propuse y que aprobamos en el mes de agosto, que está vigente. Recordemos, una ley que prohíbe el consumo de drogas en lugares públicos sin importar la cantidad, que ordena que todo lo incautado al narcotráfico se destine para salvar vidas, para salvar familias con prevención y tratamiento, y que ordena que se incluya educación cívica, valores, prevención en todas las mallas curriculares, desde la escuela hasta la universidad. Esa ley ya está aprobada. Yo fui el ponente de la ley, tuvimos una amplísima votación. De hecho, tuve la oportunidad la semana pasada de exponer